un programa de Leo Radio, emisora virtual de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Hola, te saluda el equipo de Tabocé y esto es Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros. Una iniciativa ganadora de la beca para medios comunitarios que realizan programas para Leo Radio 2025. Les recordamos que Tabocé es una agrupación y un medio de comunicación comunitaria y alternativa que realiza acciones desde los enfoques diferencial, territorial y de género, pero también desde una perspectiva de acción sin daño. Hoy nos acompañan un grupo de escritores y gestores culturales que han hecho de Bogotá no solo un escenario, sino un personaje vivo dentro de sus obras. Una ciudad que se escribe y se reescribe todos los días entre montañas, semáforos, cafés, ciclovías y barrios que guardan historias por contar. Aquí nos saluda el primer escritor que hoy nos acompaña y que acaba de publicar una obra que se desarrolla, que se desenvuelve en Bogotá. Hola, soy Fernando Vargas Valencia, aprendiz de poeta, abogado, defensor de derechos humanos. Eh, Nací y crecí en Tiniza, un barrio muy hermoso de la localidad de Kennedy, aquí en Bogotá, y estoy muy contento porque voy a presentarles el día de hoy en primicia mi más reciente libro de poesía, Diario de un viaje a las nostalgias, Distante Orilla. Ahora otro de nuestros escritores aliados, alguien que ha construido esta ciudad también, no solo desde sus versos, sino que ya nos irá contando cómo ha gestado diferentes iniciativas y proyectos para darle voz a este gran personaje que habitamos. Buenas, muchas gracias, muy amables por la invitación. Mi nombre es Iván de la Cruz Méndez Sandoval. Soy comunicador social de profesión, pero antes que un comunicador o una profesión única, creo que soy trabajador de la cultura. Y siempre he estado comprometido con las comunidades en el desarrollo del arte, la expresión, la cultura y la organización social. Desde allí me he dedicado a muchas expresiones artísticas. En una época hice teatro, en otras traté de hacer cine y eso. Y ahora pues estoy como más dedicado a la parte de la escritura, que también es parte constitutiva eh, mía para decir y expresar desde la niñez. En julio salió a la luz o lo lanzamos el libro Las trampas del olvido. Iban de mi autoría. Este libro trata de meterse en la memoria del individuo, del recuerdo y del olvido. Y es un libro que con sus poesías, con sus versos, indaga en eso que se nos olvida. Soy de la localidad de Tunjuelito. Nací a las orillas de ese río donde todavía habito. Bueno, contarle además a todas nuestras audiencias que esta mesa de Radio Express la estamos haciendo en el Centro Felicidad, en el Laboratorio de Co-Creación en articulación con BibloRed. Esta feliz juntanza ustedes la van a disfrutar en la serie radial y también en las plataformas de Tabocé y en las plataformas de BibloRed.
Mayor Grueso, ahora quisiéramos escucharle y que usted nos cuente un poco el efecto de los libros en su vida y sobre todo en el proceso de enseñanza, pero también de crianza. Sus hijos cuando cuentan anécdotas de lo que fue la infancia, evocan mucho como los procesos de alfabetización que usted y y su esposa hicieron en comunidades olvidadas o de la periferia. Entonces cuéntenos cómo fue llevar libros de pronto a zonas de Bogotá donde esa opción no existía, donde los libros más bien brillaban por su ausencia y cómo esa conexión especial con los libros también sirvió para el proceso de crianza de sus propios hijos o su proceso de crecimiento personal. También sabemos que en su trasigar, en sus activismos, pues muchos amigos cercanos relatan sus memorias en libros que luego nos legan a las otras generaciones. Háblenos de todo eso un poco, por favor. Bueno, realmente, pues aquí está Iván que nos acompaña desde el tiempo de Cristóbal Colón, digo yo. Nosotros creamos aquí unos centros de educación de alfabetización de adultos y lo hicimos porque empecé a entender que era una ciudad grande, pero que había gente que no sabía leer y escribir. Y nos dijimos, si esta gente no sabe leer y escribir, ¿qué ciudad es para ellos? ¿Qué es la ciudad para ellos? Una cosa elemental, los buses llevan avisos. ¿Cómo leen los avisos? Pero más que eso decíamos, ¿y cómo hacen para caminar en sentido de transformar la realidad? Y hicimos un proceso de alfabetización que consistía en enseñar a leer para que la gente escribiera su propia historia. Y eso lo hacíamos, digamos, desde la alfabetización con frases propias de la alfabetización, porque yo venía de aprender a leer, pero con frases que estaban descontextualizadas. Yo recuerdo que una cartilla que de mi pueblo decía, vuela carro por las bellas carreteras que la gente ya te espera. Y yo decía, pero aquí no hay carretera, no hay carro. ¿Qué me están enseñando? Entonces empecé a mirar que aquí en Bogotá, la ciudad de Bogotá, nos tocaba obligar, estábamos obligados a tener la realidad de la gente y que la gente leyera esa realidad en los textos, claro, en los textos, pero también en la realidad de ellos, lo que ellos expresaban como sus vidas. Y no se me olvida que hicimos en San Vicente, donde está Iván, hicimos un análisis de coyuntura. Nosotros nos habíamos preparado para hablar de la política, del Bogotá y de todo eso, y del costo de la vida, de las dificultades de la gente. Y doña María, yo hice para ellos, digo, ¿ustedes saben cuánto vale una libra de arroz? ¿Saben cuánto vale una libra de café? ¿Saben cuánto vale tal cosa, tal otra, tal otra? Y no, ese es el análisis de coyuntura que yo quiero hacer. Y esa es la realidad que nosotros hemos venido. Y empezamos también a hacer mucha literatura con la gente, ¿no? A leer cuentos. Iban a partir del teatro organizaba jóvenes para que expresaran en los talleres su voluntad. Ahora les queremos proponer un ejercicio a nuestros dos escritores y es que abran sus libros en una página azarosa, ¿no? Y que por favor eh, nos lean, nos declamen ese texto que aparece ahí para las audiencias y nos cuenten un poco qué fue lo que les atravesó, si lo recuerdan, al momento de escribir el texto. Pero para que sepan quienes nos escuchan, la lección de ese texto va a ser totalmente azarosa, donde resulte. Entonces, si quieres, iniciamos contigo, Fernando. La energía de los sótanos del Guaguancó evoca que hay músicas trazadas por los dioses. No hay fronteras entre la vida y la muerte, cuando es la piel del animal sacrificado la que habla a través del golpe del tambor. Subterráneos que van al cielo de los desposeídos, tumbado de pianos que sollozan ante el silencio, respiraciones entrecortadas de un timbal que cascarea como un asma que palpita en la voz del sonero. Gracia divina de las mujeres que bailan al ritmo de la rumba y se elevan, levitan, alzan vuelo ante campanazos desesperados,
ritos secretos de los reinos innombrables del África lejana, imperios del río y la miel, gemidos del tambor atravesado por el rayo, mezcla de invocaciones gitanas y besos lusitanos, éxtasis de las invocaciones, repiqueteo de caminos entrecruzados que se agitan entre vientos y centellas, guerra de Changó contra la ausencia del baile, adivino que cambia las profecías intemporales por la breve eternidad del instante. Tiembla la tierra cuando los cementerios de los trenes que nunca nacieron hacen palpitar las calles con la jauría de los rumberos. Bueno, frente a este texto, recuerdo muy bien que esto en el contexto mismo de nuestra ciudad tiene nombre propio. Esto es la 1 de Mayo, allá donde hay todavía, pues cuando yo estaba más pequeño, existían unos subterráneos donde la gente bailaba salsa, guaguancó. Todavía existen. Hace poco pasé, regresando de un viaje, y me sorprendí porque hay nuevos bares por visitar, por allá, por el lado de Plaza de las Américas, por el lado de la 1 de Mayo. Este texto simplemente quiere evocar eso, que siento que hay como una nación, hay otro pueblo que está en los subterráneos, y que está habitado primero por la ancestralidad, por nuestras y nuestros ancestros de África, y por la salsa, por la fiesta, por el baile. Yo no conozco otra alternativa para sentirme pleno que no sea la fiesta, el baile, el encuentro con el otro, y la salsa, el guaguancó. Y yo creo que Bogotá es por lo demás, una ciudad muy salsera. Y me parece muy importante reivindicar eso. O sea, nosotros y nosotras, los trabajadores, los obreros de la palabra, los que luchamos todo cada día, eh, pues necesitamos de la rumba. Y esta es una ciudad que, a pesar de sus dificultades, de sus contradicciones, no podemos mentirnos, actualmente es una ciudad muy difícil en muchos aspectos, pero aún así tiene los espacios de rumba, y hay que reivindicarlos, hay que visitarlos, y hay que resituarnos a través del baile y a través de la salsa. Yo soy una persona enamoradísima de la salsa, y creo que para mí no hay otro camino trascendente que la rumba. Y a propósito de eso, a mí sí me parece fundamental reivindicar, y es algo que intento hacerlo en el libro, que cada cosa que le sucede a un individuo en su cotidianeidad, en la eternidad de su propio instante, es una situación trascendente. Yo creo que a todas y a todos nos pasa que se nos dificulta levantarnos de la cama de repente, después de un domingo plácido, llegar un lunes, enfrentarnos a la realidad de tener que trabajar o camellar, como decíamos o decimos en Timisa. Pues a mí me parece trascendente y digno de la mayor evocación, de la mayor épica, que una persona pueda luchar con sus propios fantasmas y hacerle frente al día. Y qué decir de la gente de la cual también habla mi libro a través mío, porque es una experiencia también propia, de quienes a veces no pueden dormir. Yo creo que no hay condena más cruel en vida que el insomnio. En el insomnio, los fantasmas y los demonios se agitan dentro de las personas, y también el espíritu creativo, ¿por qué no? Pero yo le tengo mucho respeto al insomnio, un respeto casi temeroso, porque creo que eso es una condena, y la gente que lucha a diario, con ese tipo de cosas es gente trascendente, y me parece que es digna de una épica. Y por eso a mí me parece muy importante, partir desde lo cotidiano, desde esa mirada que se dan dos personas desconocidas a través del baile, hasta ese impulso casi divino que tiene una persona que despierta un día y dice: no quiero hacer nada, pero en contra de esa sensación se levanta y encara el día. Tremendo, Fernando. Muchas gracias por esas reflexiones. Ahora es su turno, maestro Iván. Poema 7. Punzante el tiempo, quema, ahueca la piel. Sobre secos campos, palabras marchitas se arrastran. En la mudez del oído, difuntas y cadavéricas,
sobre dolido huesos cabalga. Es un poema que nace de ver cómo el tiempo va atravesando la cotidianidad y parece que lo que sucede a nuestro alrededor nos va quitando la palabra y nos enmudece. Muchas de las personas que habitaron los barrios ya no están hablando, están en silencio. El tiempo ahora ya su cuerpo ha decaído como ha decaído la palabra. Parece que la palabra ya no alimenta muchas cotidianidades. Excelente. Ahora quisiera preguntarles brevemente a los dos cómo es escribir poesía en los tiempos de las redes sociales, ¿no? Y no solo escribirla, sino enfrentarse a la tarea titánica de publicar un libro que además está hecho con unas imágenes especiales, que está hecho con una letra, un papel particular. ¿Cómo es hacer todo ese proceso editorial autogestionado en una ciudad como esta en tiempos en que todo el mundo está pegado al celular? Bueno, pues yo en lo personal sé nada o poco de las redes sociales, les tengo mucho respeto. Creo que los nuevos lenguajes se transmiten allí y creo que insistir en publicar, no sé qué opina Iván, en publicar libros de papel, en mi caso reconozco que es como un acto de resistencia, de nostalgia y de terquedad. Y yo creo que como que esas actitudes frente a la palabra se las debo a varias personas. Y en el caso particular del libro, especialmente a mi maestro Fernando Celi Herrán, que si hay una persona que yo conozco terca en esa lucha por la poesía. O sea, por ejemplo, cuando yo vi la película Un poeta, tan afamada en estos días, lo evoqué mucho a él, porque es esa terquedad por insistir en que la poesía no necesariamente siempre tiene que estar plasmada en un contexto comunicativo, relevante, o cuanto menos que llame la atención de las masas, sino que es un proceso continuo del ser, ¿sí? Del reconocerse como alguien o algo que habita y es habitado por fuerzas que lo trascienden. Para mí la poesía es eso, es la fuerza de la trascendencia. Eh, y, y yo no quería, la verdad, de un tiempo para acá como seguir publicando, y las enseñanzas constantes del maestro Celi me llevaron, me indujeron en el buen sentido del término a sacar adelante este libro y estoy muy feliz. Este libro se publicó en Cali. De hecho, no es una publicación de una editorial bogotana, sino de una editorial caleña, que es otra ciudad que amo profundamente, porque creo que es una ciudad con una espiritualidad muy poderosa y con una rumba envidiable. Pero también creo que Bogotá está a la medida de la rumba de Cali o de Barranquilla o de Cartagena en lo que respecta al guaguancó. Pero eso es otro tema. A lo que quiero llegar es que insistir en imprimir, insistir en sentir que un libro es un objeto palpable, que no es un mensaje que se pierde en la inmediatez de las redes sociales, a mí me parece, pues además de terco, valioso y me parece un reto, porque ahora la gente necesita mensajes instantáneos, momentáneos, impactos. Yo recuerdo un poco lo que, si mal no estoy, Walter Benjamin hablaba a propósito de la poesía de Charles Baudelaire, que hablaba de la poética del shock, para decir que de alguna manera Baudelaire anticipaba lo que iba a ser la fotografía en el contexto de las nuevas expresiones comunicativas del arte. Y decía que habían momentos en la poesía de Charles Baudelaire, a través de manifestaciones como el spleen, por ejemplo, o personajes propios de la poética de Baudelaire, como el voyeur, que son circunstancias poéticas de carácter urbano, citadinas. De alguna manera Baudelaire estaba anticipando sensaciones que después provocaría la fotografía en las personas, y es como una condensación de imágenes, una condensación de sensaciones que se producen a través de un modelo mecánico de instantáneas. Yo sé que esto es
un tema de conversación profunda con la gente que ama la fotografía, con la gente que ha reivindicado el carácter artístico de la fotografía, pero lo que quiero resaltar es que estamos en un momento en el que los mensajes se transmiten de manera muy instantánea, o sea, casi que no se nos da tiempo de masticarlos, de establecer como una actitud crítica frente a lo que leemos o a lo que nos transmite el TikTok y todas esas vueltas. Y yo creo que tomarnos el tiempo de leer una novela, de escribir un poema, de compartirlo, de leerlo en voz alta, es también como un reto, como retar este modelo imperante de las temporalidades que se quedan en la eternidad del instante, como decía en un texto anterior. Entonces yo creo que sin ánimo pues de tener un dedo acusador sobre lo que nos ofrecen las redes sociales, sí creo que la humanidad actualmente necesita tomarse un tiempo para la introspección, tomarse un tiempo para la reflexión y sobre todo poder gozar de la imagen poética o de la imagen literaria más allá de la inmediatez. Eh, Parece que uno está enfrascado siempre en unos determinantes sociales e históricos, como siempre en la marginalidad, ¿no, Arturo? Lo marginal, en la periferia, en las cosas, porque la poesía no, dentro de las artes, es la menos que se difunde, la menos promocionada, con menos espacios, y parece que fuera un pecado, del cache ahí a veces, que fuera una gran equivocación. Usted hace poesía, no, qué equivocación, qué vaina, ya lo ven a usted como que se va a cortar las venas, ¿cierto? Lo ven a uno así como, uy, poeta, como la misma película, así tiene uno que ser degenerado, no afeitarse, trasnocharse, todas estas cosas, y vivir frustrado todo el día, ¿sí? Entonces, así nos ven. Pero bueno, es parte, entonces como que uno ya, bueno, ya ahí estamos perdidos, ¿sí? En escoger la poesía. Segundo, un libro. ¿Qué es esa cosa de un libro cuando eso ya cada día es menos el espacio? Sin embargo, es donde se conserva. Lo otro es instantáneo, inmediato. No existe después. Tú ves cuántos mensajes verá un joven en el día de las redes. ¿Cuántos? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos trascienden en su vida, en mañana, pasado mañana? Entonces, eso tiene que ver más con el consumo y los consumos de nuestra vida. Mientras que la poesía, el libro, es otro tipo de relación. Al libro tú lo coges, lo hueles, lo palpas, tiene textura. Y si lo abres, te habla y te dice, y te interroga. Y ya tú, si quieres hablar con él, pues coges un esfero, lo rayas, lo subrayas, lo doblas, le colocas un papelito, le colocas algo. Entras en una relación mucho más personal. Y de pronto cuando caminas sabes que llevas un poema o llevas algo adentro, que no es lo mismo que llevan los demás. Los demás llevan mensajes y publicidad de los productos y las redes y toda esa cuestión. Tú llevas otro diálogo. Entonces yo seguiré escribiendo también por resistencia y seguiré publicando en papel. Porque el libro es colectivo, el arte es colectivo. Y cuando existe una biblioteca, es un espacio colectivo, donde se recrea. Si vaya usted en silencio, calladita, ya con su libro, es un espacio colectivo. Porque ese libro otro lo cogerá, lo leerá otro. O sea, se lleva parte de ti, de ese momento, el otro también lo coge y lo atrapa. Entonces eso, para mí es el libro más importante que las redes. No me interesan las redes para nada. Es más, en una cuestión del ministerio me obligaron a abrir una red. No tenía, la abrí y no la usé. Simplemente un requisito de la sociedad, pues hagámoslo, pero no la uso. Porque creo que la cultura, el pensamiento se genera a través del libro, que permite que tu mano, así no seas pintor, raye sobre un papel. Escribas, dejes tus ideas. Es eso, yo que sigo haciendo eso. Y pues los invito a que sí. Una cosa que me gusta bastante y que me conmueve hasta el punto que les regalo libros. A veces voy en un bus y veo jóvenes leyendo en bus con un libro, libros de literatura,
¿Qué cosa es eso? No ya en un celular, ya en un libro. Yo les regalo uno mío, todo para que sigan leyendo en buses. En un centro comercial otra vez me encontré un joven leyendo en un centro comercial en el piso. También, que son elementos, pero no es la mayoría, son algunas personas. Y hay que seguir insistiendo en eso, en que el libro con su papel, con su textura, con sus palabras, con sus tiempos, con sus historias, se nos siga. Tú abres un libro y es como un pájaro, como un ave que vuela. Y yo quería aprovechar para preguntarle al mayor Grueso, ahora escuchando a estos dos escritores, poetas, ¿de qué manera, mayor, usted cree que la escritura puede ayudar a sanar o por lo menos visibilizar las heridas sociales de la ciudad, de una ciudad tan compleja, pero también tan inspiradora como Bogotá? Yo creo en una frase que dijo una mayora indígena del Putumayo, de Sibundoy. La nieta llegó de vacaciones y la abuela le dice, ven acá, Sol, vamos a la huerta, ocupemos las manos, que quien tiene la mano ocupada no le hace mal a nadie. Y esa es la escritura. Quien está ocupado no le hace mal a nadie. Refleja creatividad. Yo quería compartir con ustedes porque generalmente a veces estoy en la casa y me acuerdo del Cía Martán Góngora, mi paisano. Y entonces dije yo voy a llevar este poema para compartirlo con ustedes. Generalmente en los pueblos nuestros la gente comparte poemas. Hay sitios donde se reúnen, bueno, antes, ahora no tanto, pero antes se creían grandes poetas. Y entonces se sentaban en medio de la cerveza y una cosa y la otra a recitar poesía. Y recuerdo una anécdota sobre todo de Icía Martán Góngora, el poeta del mar, y él vivió en Buenaventura. Y él en Buenaventura, cuando estaban la gente en la rumba, que estaba en ese sitio de rumba, él llegaba a las 2 de la mañana y decía a la que estaba organizando la rumba, paren la música, que llegó el poeta. Y él empezaba a recitar. Por eso me llama la atención esta poesía, declaración de amor. Las algas marinas y los peces testigos son de que escribí en la arena tu bien amado nombre muchas veces. Testigo las palmeras litorales, porque en sus verdes troncos melodioso grabó mi amor tus claras iniciales. Testigos son la luna y los luceros, que me enseñaron a esculpir tu nombre sobre la proa azul de los veleros. Sabe mi amor la página de altura de la gaviota en cuyas grises alas definí con suspiro tu hermosura. Y los cielos del sur que fueron míos, y las islas del sur donde buscaste, arribaba mi voz en los navíos. Y la diestra fatal del vendaval, y todas las criaturas del océano, y el paisaje total del litoral. Tú solo entre el mar, niña a quien llamo, ola para el naufragio de mis besos, puerto de amor, no sabes que te amo. Para que tú lo sepas, yo lo digo, y pongo el mar inmenso por testigo. Ese es el Cía Martán Góngora. Y efectivamente, claro, las redes van a seguir existiendo, pero el texto se va a mantener. Y ahora que Iván hablaba de que la gente vive su propia experiencia, recuerdo que Arturo Palacio le insistía mucho que hiciera su bibliografía, que por qué no escribía su bibliografía, que los grandes escritores escribían su bibliografía, y él se negaba, ¿no? Él decía, pero yo qué tengo que decir, yo soy un humilde ser humano. Entonces un día se levantó y dijo, bueno, pero voy a escribir porque mi experiencia la he vivido yo, nadie más ha podido vivir la experiencia que yo he vivido.
Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá.